Listo, ya se está grabando. Ok, chiquillos. Respecto al examen 2024, ese examen fue el que yo hice la vez pasada durante Econometría 1 y a pesar de que tiene cosas muy interesantes como lo puede ser la teoría y las prácticas las preguntas que salen ahí, hay algo que ustedes tienen que tener cuidado, que es con la parte práctica de la misma. La parte práctica de la misma, ustedes pueden ver que que Amoretti nos dio una tablita y que más que todo fue interpretación. ¿Por qué fue así? Esto fue durante el periodo de lluvias, entonces, y nos mandó a hacer ese examen virtual y por ende, para que nosotros no copiáramos, nos pidió hacer esto. Ustedes, a ustedes muy probablemente sí les pida hacer la parte práctica en ellos para que lo tengan presente y para que puedan estar practicando. Ahora bien, vamos con la explicación de las preguntas. Ok, la primera pregunta es, explique brevemente en qué consiste la prueba de estabilidad estructural de los parámetros y refieres a dos consecuencias que produce un modelo de regresión. Cuando nosotros hablamos de la prueba estructural de los parámetros, estamos hablando de la prueba de Chow. Como lo habíamos visto en la teoría, ¿en qué consiste la prueba de Chow? La prueba de Chow consiste en hacer una regresión MCO y ver cómo interactúa esa regresión MCO ante una situación X que cambia por decirlo, la forma, la forma normal de la estructura de los datos. Es decir, pasa algo y cambia esa forma o cambia la forma en la que se tiene que usar el MCO. Por ejemplo, la pandemia. Entiéndase varias cosas importantes. Por ejemplo, esa es la forma estructural de la prueba de estabilidad estructural de los parámetros. Pero, ¿qué es lo que provoca esta prueba o qué es lo que hace que sea interesante? Esta prueba tiene dos consecuencias. Cuando yo tengo una función MCO y hay un evento que me está alterando dicha función, ¿qué es lo que me pasa? Me pasa lo siguiente. Yo voy a tener estimadores inconsistentes y estimadores sesgados. Es decir, son inconsistentes porque el MCO no se me está adecuando correctamente a los dos distintos periodos y sesgados por el hecho de que va a haber mayor variancia en cada uno de los periodos o va a haber variancia distinta en cada uno de los periodos. Ahora bien, la otra consecuencia es la inferencia estadística. Si yo tengo dos periodos y en esos dos periodos pasa, por así decirlo, la pandemia, no va a ser lo mismo inferenciar algo antes de la pandemia que después de la pandemia. Más que todo serían esas dos consecuencias. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, supongo que se quiere estimar los efectos de los gastos de campaña sobre los resultados de esta. Para simplificar, supongo que en cada elección hay dos candidatos, sea BA, el porcentaje de votos obtenidos para el candidato A, sea GA, los gastos de campaña para el candidato A, GB, los gastos de campaña para el candidato B, y TG, el gasto total de campaña de las últimas tres variables, sean en dólares. Entonces, el modelo sería el siguiente. Ustedes aquí lo pueden ver. Lo interesante de esto es que hay que ver cómo este modelo es que violenta uno de los supuestos clásicos del MCO. Cuando nosotros hablamos de los supuestos clásicos del MCO, hay que entenderse que son estos. El primero es la linealidad en los parámetros. El segundo, la muestra aleatoria y representativa. El tercero sería la no colinealidad perfecta entre regresoras. Luego, el valor esperado del error igual a cero. La homocesticidad, no autocorrelación de los errores. Y por último, la normalidad de los errores. Ahora bien, de estos 7, de estos 7 supuestos, ¿cuál es el que se violenta? Vamos a ir, la respuesta rápida es que el supuesto que se violenta es la multicollinealidad perfecta, la no multicollinealidad perfecta. ¿Por qué es que se violenta este supuesto? Para hacerlo así de pocas palabras, porque el gasto total de gobierno es una combinación matemática, por así decirlo, es una suma tanto del gasto del candidato A y tanto el gasto del candidato B. Es decir, es una suma, es una combinación matemática y por ende eso va a meter colinealidad perfecta dentro del modelo. ¿Por qué es que no se violenta los otros supuestos? Ok, ahora en la mañana uno de ustedes me preguntaba que la linealidad de los parámetros es una forma, por así decirlo, de que se está violentando dentro del modelo porque la variable dependiente está en porcentajes y la variable explicatorias como en niveles. ¿Por qué es que no se hace esto? Cuando nosotros hablamos de linealidad en los parámetros, nosotros estamos haciendo referencia a
la forma de cómo están expresados las variables regresoras dentro del modelo. Como ustedes lo pueden ver, aquí todas son sumando, o sea, todo es una sumatoria, es decir, beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta 4 más el término de perturbación. Esto lo que refleja es una linealidad. Si hubiera una función o un beta elevado al cuadrado o un beta multiplicando, ya no habría linealidad en los parámetros. Por ende, es ahí donde sí se violenta este supuesto. Pero dado el caso que solo son sumas, se considera que no se violenta ninguno. Muestra aleatoria y representativa. No sabemos si es una buena muestra, por eso no podemos concluir si es este el que se violenta o no. La multicolumnidad perfecta, como se lo dije anteriormente. GT es una representación matemática tanto de GA como de GB. Por ende, es una multicolumnidad perfecta y por ende es el que se está violentando. Valor esperado de igual a 0, no sabemos, entonces no se concluye. Homoelasticidad, tampoco sabemos y no se concluye. Y aquí hay uno que si ustedes lo logran explicar correctamente o logran generar una respuesta que convenzca a Moretti, se lo van a dar por bueno, que es la no autocorrelación de los errores. A primera instancia se considera que no hay una autocorrelación de los errores, pero uno puede echarle, por decirlo, el coco y puede decir que tanto los errores de GA pueden ser heteroscedásticos y por ende van a estar correlacionados con los errores del pasado, por así decirlo. O sea, ustedes desarrollan la explicación y si es muy buena, tal vez se la compre. Por último, la normalidad de los errores, igual, no lo sabemos y por ende no hay una forma de concluir a ciencia cierta que ese es el que se violenta. Por, por ende, ¿a qué llegamos? Que el único supuesto con certeza que sabemos que sí se violenta es la no colinealidad perfecta entre las variables regresoras. Ahora bien, la explicación lógica del modelo Crotchet-Hauret y cómo se aplica a caminos cuadrados generalizados una vez determinado este valor. Esto no fue algo que vimos durante el proceso de la tutoría porque para sacar esa clase la habíamos agarrado para hacer lo de para poder revisar el trabajo final, pero el modelo que Amoretti nos está pidiendo explicar es un modelo muy lógico, es un modelo muy fácil. El modelo de Crotchet-Hauret parte del supuesto de que es un modelo autorregresivo de orden 1, es decir, hay una regresión o hay una codependencia con sus valores explicativos pasados. ¿Cómo es que yo calculo este modelo? ¿Cuál es la lógica de cómo yo puedo calcular este modelo? Primero, se hace una regresión MCO normal, es decir, una regresión, como ustedes ya lo han visto. Luego se obtiene los residuos de esa regresión para posteriormente volver a hacer un MCO, pero metiendo los residuos que obtuve anteriormente como variable explicatoria. Una vez yo tenga estimado ese modelo, me fijo si es significativo. Si no lo es, entonces vuelvo a sacar los residuos de ese nuevo modelo, del modelo 2, para poder meterlo dentro del modelo 3. Y así sucesivamente hasta que llegue a un punto de convergencia, hasta que P sombrerito converja. Y por ende, así es como se obtiene un modelo con errores no autocorrelacionados y por ende estimadores eficientes y consistentes. Es decir, lo que yo hago es aplicar un mínimo cuadrados generalizados. La forma más lógica de verlo es como lo tengo aquí escrito. Primero, ¿qué es lo que propone el modelo Crotchet-Hauret o mínimos cuadrados generalizados? Corregir la autocorrelación de orden 1 en los errores del modelo. ¿Cómo es que se hace? Creo un MCO, corro un MCO y obtengo los residuos de U del término de perturbación. Luego, estimo otro modelo, pero metiendo los términos de perturbación como variable explicatoria. Una vez se explique ese modelo y verifico si P converge, o es decir, si es significativa o no, vuelvo a estimar otro modelo en el caso de que no. Y así sucesivamente hasta que P converge, es decir, es significativa, y podemos decir que estamos aplicando un mínimos cuadrados generalizados y por ende los estimadores son eficientes y no hay autocorrelación en los términos de error. La pregunta número 4. En la prueba de raíz unitaria podemos estimar que
la función que el cambio en y es igual a el tiempo por y rezagado más el término de perturbación, y podemos probar la hipótesis nula de que el tiempo es igual a 1. Ok, vamos a ver un poco más acerca de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la prueba de raíz unitaria, ¿qué es lo que buscamos? Lo que nosotros estamos buscando es que, por así decirlo, el delta o el tiempo, lo que como quieran llamarlo, sea igual a 1. ¿Por qué es que nosotros queremos que sea igual a 1? Cuando es igual, perdón, que sea igual a 0. ¿Por qué es que nosotros buscamos que sea igual a 0? Nosotros estamos buscando que ese delta, que ese tiempo, que esa constante sea igual a 0, porque cuando es 0, hace que la variable dependiente, el cambio de la variable dependiente, corresponda solo a un proceso estocástico, es decir, corresponda a un proceso meramente aleatorio, es decir, algo que no está definido. En cambio, cuando corresponde a un valor distinto de 0, ¿qué es lo que provoca? Provoca que haya, o mejor dicho, lo que se conoce como lo de la caminata aleatoria, que seguramente a Moretti les tuvo que explicar con el ejemplo del borracho. Es decir, va caminando intentando seguir una línea recta, pero cada vez hay un tropiezo o hay una varianza a la hora del caminar que hace que no siga por así decirlo, un camino homoceástico o normal en términos muy simples. Ahora bien, ¿cómo es que yo puedo estimar esta prueba de raíz unitaria? Ok, el modelo base es el siguiente, es y igual a delta por y resegado más ut. Entonces, cuando yo resto y resegado a ambos lados de la ecuación, es decir, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿qué es lo que obtengo? En el lado izquierdo, en este lado de acá, lo que obtengo es el cambio en y. Eso, todo normal. Pero lo interesante es ver lo que obtengo en el lado derecho. En el lado derecho, a la hora de restar el y rezagado menos y rezagado, saco a factor común y por ende me queda esta ecuación de acá. Y esa es la ecuación que me interesa porque logro definir qué es o qué necesita el delta para ver si es raíz unitaria o no unitaria. Una vez definido el delta, concluimos, es decir, si la raíz tiene raíz unitaria, es decir, no está estacionaria, entonces el P que nosotros sacamos tiene que ser igual a 1 para que así el delta sea igual a 0 y por ende nosotros concluyamos que mediante la prueba de Dickey y Fuller, la hipótesis nula es igual delta igual a 0, por ende se concluye que la raíz tiene raíz unitaria. Por ende, es un proceso no estacionario, es decir, es un proceso que varía con el tiempo o que responde a un término completamente estocástico. Ahora bien, la hipótesis alternativa, como anteriormente se los dije, que sea distinta a 0 o que sea mayor a 1 o que difiera de igual a 0. Ahora bien, la pregunta número 5, ¿por qué una serie que sigue una caminata aleatoria sin deriva es no estacionaria? Explicar detalladamente. Vamos a ver. Una caminata aleatoria sin deriva no es estacionaria. ¿Por qué? Porque su variancia aumenta con el tiempo, es decir, por ejemplo, para que tengan un ejemplo gráfico muy fácil, el PIB. El PIB en los años 2000 era un PIB muy pequeño comparado al PIB actual que hay. Y la variancia que hay entre cada uno de ellos es muy distinta, porque antes era una variancia muy pequeña, podía cambiar entre unos 5 millones. Ahora la variancia es muy grande porque el cambio que puede haber de un año a otro ya no son 5 millones, sino que pueden ser 15 millones, 20 millones o la cantidad o una cantidad absurda de colones. También la covariancia depende del momento temporal, no solo del desfase, es decir, en otras palabras, o sea, en palabras más cristianas, los valores de la serie no fluctúan alrededor de una media constante, es decir, ni de una variancia constante, es decir, no hay nada que lo determine, es completamente un proceso muy aleatorio, es algo que cambia constantemente con el tiempo. Visto matemáticamente, ¿cómo se ve? Un poco más de lo mismo. El modelo de caminata aleatoria que vimos aquí arriba, al desarrollarlo, hace que el Y
del periodo t dependa del y del periodo 0, por así decirlo, del primer momento, más una serie sucesiva de términos de perturbación. Es decir, de 2000, por ejemplo, con el ejemplo del PIB, es decir, el PIB del año 2000 depende del periodo inicial y sucesivamente de 2000 para adelante va a depender del término de perturbación, de cuánto varía ese término o de cuánto es la varianza como tal. Por ende, ¿qué es lo que se concluye? Que la varianza aumenta con el tiempo, porque se determina que no es constante ni dependiente del mismo. Es decir, esto viola la condición de estacionariedad que requiere una media y variancia que sean constantes durante el tiempo. Eso sería el proceso de camioneta aleatoria más que todo, para que lo tengan presente. Y ahora bien, pasamos con la parte práctica de este ejercicio, de este examen. Vuelvo y repito, este examen eh, tiene esa particularidad de que fue un examen que se hizo en la virtualidad. Entonces, para que sí o sí estén practicando la parte práctica de lo que vieron en clase. Bien, nos presentan el siguiente modelo, que es una curva de Phillips. Es una curva, ustedes ya saben la teoría que hay detrás de la curva de Phillips, es decir, conforme aumente la inflación, va, eh, conforme aumente la inflación, va a disminuir perdón, conforme disminuya el empleo, va a aumentar la inflación y viceversa. Aquí están la definición de las variables. Y lo interesante es lo siguiente. La primera pregunta es una pregunta que ustedes ya han estado practicando a lo largo del curso, que es simplemente ver los signos a priori de la variable, es decir, ver cuáles son los signos que en teoría deberían de estar. Ok, para beta 1 es la inflación interanual, la inflación rezagada, es decir, este coeficiente tiene una particularidad porque puede ser tanto positivo como negativo, depende del comportamiento pasado que haya tenido este efecto inflacionario rezagado. Pero yo concluyo que es más positivo. ¿Por qué? Porque la inflación pasada suele tener una inercia o suele estar correlacionada positivamente con la inflación del presente. Ahora bien, si la inflación pasada es que es negativa, va a tener una correlación negativa con la inflación presente. Ahí nada más depende de la explicación que ustedes den, si es completamente creíble o no, para que pueda aceptar la Moretti. Yo me recuerdo que en esta parte del examen yo había puesto que era negativo y di una explicación muy lógica y el hombre me la puso bien. Ahora bien, el siguiente coeficiente, el TD, que sería la tasa de desempleo abierta con un rezago de 18 meses. Como lo vimos anteriormente, si la inflación crece, ¿qué es lo que se concluye con la curva de Phillips? Que el desempleo sea decreciente. Es decir, se espera un signo negativo. ¿Por qué? Porque según la curva de Phillips, a mayor tasa de desempleo, se reduce la presión sobre la inflación. Listo. Por último, el coeficiente beta 3, que es la inflación de los socios comerciales que uno de Costa Rica, ¿qué es lo que se concluye? Aquí sí viene un poco de teoría inflacionaria muy rara que en ese momento uno no la manejaba, y es que se concluye que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque cuando uno importa de un país X productos, uno lo que hace es que se trae un poquito la inflación de ese país a Costa Rica. Detrás de eso hay una explicación muy lógica, muy extensa, pero lo importante aquí es ver que hay una relación positiva. Y por ende, ¿qué es lo que se concluye? Que el signo esperado o que el signo de beta 3 sea positivo. Ahora, la interpretación del modelo. A partir de la información de la tabla de abajo, ¿qué problemas presenta el modelo estimado? Lo podemos ver aquí, muy sencillamente, y él lo puso por colores. Primero, ¿qué es lo que tenemos? El Harke-Vera y el Anderson-Darling, que es para ver la normalidad de los residuos del término cuando vemos el histograma. El Bruce-Pagana-Gottfried y la prueba de White para ver la heterostasticidad. El Durbin-Watson y el M-Test, que es para ver la autocorrelación de los residuos. Y por último, tenemos el factor de inflación de la varianza, que es para ver la multicolinidad perfecta.
Así, a primera vista, viendo la tabla, ya yo puedo concluir varias cosas. Primero, los residuos están teniendo una relación, tiene una relación normal porque tanto el Harque Vera como el Anderson Darling son mayores, el p-value es mayor a 5%, por ende son normales. La prueba de autocorrelación de Durbin-Watson y LMTs, un detalle muy importante. Cuando nosotros trabajamos con variables rezagadas, nunca se utiliza el Durbin-Watson, porque el Durbin-Watson solo ve la autocorrelación en el periodo 1, no en el periodo -1, ni en el periodo -2, y así sucesivamente. En este caso se concluye o hay que utilizar el LMTs y por ende, al ser mayor al 5%, se concluye que hay una autocorrelación dentro del modelo. Ahora bien, la prueba de White y la prueba de Bruchus-Pagana-Griffith se concluye que hay, creo que era heterocedasticidad dentro del modelo. Vamos a confirmarlo. Sí, hay heterocedasticidad dentro del modelo porque tanto la prueba de Bruchus-Pagana-Griffith y la de White, el p-value es menor a 5%, por ende se concluye heterocedasticidad. ¿Qué es lo que provoca esto? Que los errores estándares usuales no sean válidos y por ende que la inferencia estadística que uno realice sea sesgada. La solución, por si le piden una solución, es utilizar los errores estándares robustos cuando nosotros lo vimos o estimar por ente GLS. Como se lo había dicho anteriormente, hay una normalidad de los residuos por Anderson-Darling y por Harque-Vera, por ende hay normalidad de los residuos. La autocorrelación serial, la interpretación es ambigua porque al ser un problema con rezagos no se puede utilizar el Durbin-Watson, pero se concluye que mediante el LMTs hay, mejor dicho, no hay evidencia de autocorrelación, no había evidencia de autocorrelación serial en los residuos. Por último, la multicolinialidad. La multicolonialidad con el FIP es muy fácil. O sea, exceptuando beta 1, los otros son mayores a 10%, perdón, a 10 unidades. Por ende, se concluye que hay multicolinialidad severa dentro de los coeficientes, dentro de los residuos. Y esa sería la parte interpretativa de este examen. Es una parte muy, ustedes lo pueden ver que es muy sencillo. La pregunta C, ¿son estacionarias las variables del modelo? Ok, esta es una pregunta con mucha trampa. Y fue una trampa que yo en su momento di. Lastimosamente la pifié. Porque yo concluía que si había heterocedasticidad, es decir, que no había, es decir, que la varianza de los residuos no es constante, significa que es un modelo no, que es un modelo estacionario, mejor dicho, no estacionario. Pero ¿por qué digo que fue una trampa o fue una pifiada muy grande? Porque la presencia de heterocedasticidad que uno concluye entre White y Bruch's Pagano Ruffy, lo que indica es que la variancia no es constante en los residuos, lo cual solo afecta a los estimadores, pero no necesariamente implica una no estacionalidad. Para confirmar o para saber si hay una estacionalidad dentro de las variables, hay pruebas específicas como la raíz unitaria o la Bruch's-Frucht avanzada, ADF avanzada, y hay que aplicarlo. Y como aquí no nos dan los datos para poder saber o para poder aplicarlo a estas pruebas, ¿qué es lo que se concluye? Que no es concluyente, es decir, no podemos sacar a certeza propia o así a primera vista si es o no estacionaria. Entonces queda en esa duda. Por último, el valor de P con valor de T, existe evidencia de correlación serial. Un poco más de lo mismo. Esto fue de lo último que ustedes tuvieron que ver, y es que, a palabras cortas, sí existe autocorrelación serial de orden 1 positiva. ¿Por qué? Porque esta es la prueba, creo que era la prueba de Engler, Engler algo, y es que el beta 1, como he dicho, el P es igual a 0 o el P es distinto a 0.
Cuando es igual a 0, se considera que no hay autocorrelación serial de primer orden. Y cuando es distinto a 0, se concluye que existe autocorrelación serial de primer orden. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta? Nosotros nos damos cuenta mediante el test estadístico para poder confirmar si P es igual o distinto a 0. ¿Cómo es que yo me doy cuenta? El test estadístico se compara con los valores habituales, que por lo regular es un 2 absoluto. Si es mayor que 2 absoluto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se concluye que hay autocorrelación serial de primer orden. Si es menor a 2 absoluto, suponga que este t sea 1,93, se concluye que no existe autocorrelación serial de primer orden. Pero como este caso, el t es igual a 4, por ende mayor a 2, ¿qué es lo que yo digo? La conclusión es que el p, el 0,57, es estadísticamente significativo y positivo. Por ende, se concluye que existe o hay evidencia suficiente para poder decir que el modelo que yo estoy utilizando o que yo estoy viendo es o tiene autocorrelación serial de primer orden. Es decir, es un R1 en los residuos y listo. Este sería el examen de 2024. Le vuelvo y se los repito. Más que todo, estudien la parte práctica y la parte interpretativa, pero pónganle especial énfasis y más que todo atención a la parte práctica del siguiente examen que vamos a ver. Joseph tenía una consulta. Lo que Hasta el momento no, utilizaba, no hay ninguna duda. ¿se me escucha? O sea, ya pienso que no lo escucho. Sí, Tenía una consulta. Lo que utilizábamos como Anderson Darling, ¿eso para qué era? el Anderson-Darling es una prueba para ver la normalidad de, de los residuos. Ok. No tenía que superar el 5%, era. No, Ok. Gracias. con gusto. Ok, vamos con el siguiente. Listo. Igual, la parte teórica. La parte teórica de este examen número 2 es una parte, o sea, como muy confusa, en el sentido de que, por así decirlo, Amoretti nos da varios enunciados y uno tiene que saber si es correcto, falso o qué. La primera pregunta. En la práctica, la manera más adecuada de determinar si las perturbaciones de un modelo están correlacionadas consiste en qué? En utilizar el estadístico de Durbin-Watson, utilizar el estadístico de Bishop-Pagan o utilizar el estadístico de White. O si no, estimar las funciones de autocorrelación simple y parcial de los residuos. Ok, como se los había dicho, aquí hay varias respuestas. Hay varias respuestas incorrectas. Por ejemplo, tanto la opción B, es decir, la opción de Brucius Pagana y la opción C de White, son para ver la heteroscedesticidad, es decir, no son para ver la autocorrelación. Por ende, esas son incorrectas, es decir, son falsas. Para ver la autocorrelación, podemos utilizar el Durbin-Watson, pero esto presenta una limitación y fue la limitación que anteriormente les dije. Si el modelo tiene una variable rezagada, es decir, es un R1, no es concluyente, es decir, o no es del todo válida porque solo se ve en el periodo 0, no se ve en el periodo -1 ni en el periodo -2 y así sucesivamente. Es decir, es parcialmente verdadera o ustedes lo escriben como quieran. La opción adecuada, ¿cuál es? La opción D, es decir, acuérdense que el PAC y el ASAC se utilizaban para ver la autocorrelación en los periodos pasados mediante el correlograma. Por ende, esa es la buena. ¿Por qué es
qué utilizo esto? Porque permite, primero, detectarlo visualmente y segundo, ver el estadístico Loonbox. Ahora bien, la siguiente pregunta, el conjunto formado por 20 observaciones anuales sobre el PIB desde 1991 hasta 2022, ¿qué constituye? Un proceso estocástico no estacionario, un proceso estocástico con medida pero no variancia, una serie temporal o un proceso estocástico estacional. Aquí es muy fácil, o sea, si tengo 20 observaciones ordenadas cronológicamente, se concluye que es una serie temporal. Las otras están ahí más que todo para confundir y para meter ruido. Eh, esta, ajá. En relación con las dos series, es decir, con estas figuras, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La serie es claramente estacionaria, la serie Y es claramente no estacionaria, la serie G y X parecen no estacionarias, justifique la respuesta. Aquí la verdadera es la que es completamente verdadera, es la C. Es decir, tanto la serie G como X no son estacionarias o no parecen estacionarias. ¿Por qué? Porque muestran una clara tendencia creciente, es decir, lo que significa que su media no es constante y por tanto son series no estacionarias. Además, muy importante, ustedes aquí lo pueden observar, hay quiebres muy evidentes. Esos quiebres muy evidentes, por ejemplo, en esta parte acá de la G, significa que hay una variancia muy fuerte o hay periodos o hubo periodos, una variancia muy fuerte, muy volátil. La pregunta de la multicolonialidad. ¿Para qué es la colonialidad? La multicolonialidad compromete la bondad de ajuste en modelo de regresión. Puede hacerse difícilmente distinguir entre los efectos iguales sobre la variable dependiente uno respecto al otro, causa que los valores estimados de los coeficientes sean sensibles a la presencia de varias omitidas o provoque que los t estadísticos y el f global sean pequeños. Eh, Aquí también esta pregunta tiene mucha trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque nosotros en la tutoría habíamos visto que cuando el R cuadrado es alto y las variables no son significativas, es un indicio de multicolonialidad. Y uno perfectamente puede irse o puede pensar que la A es la correcta. Pero aquí no nos habla nada de que las regresiones son significativas o no. Por ende, se concluye que es parcialmente verdadera o mejor dicho, se concluye que es falsa totalmente. Ahora bien, ¿cuál, eh, cuál es la verdadera? ¿O cuál es la que yo tengo que poner como verdadera? Y es que, como ustedes lo pueden ver aquí, la multicolonialidad ocurre cuando dos variables explicativas están fuertemente correlacionadas. Y esto, cuando hay una correlación entre dos variables, ¿qué es lo que provoca? Que los efectos individuales de cada una de ellas sea difícil de observar o de separar. Es decir, como lo estamos viendo con los políticos, el G total compone tanto a GB como a GA y los efectos de cada uno de ellos conjuntamente no se pueden observar. Es decir, yo no sé cuánto pesa GA dentro de GT, o yo no sé cuánto pesa GB dentro de GT. Por ende, no sabría, no podría ver los efectos individuales. Entonces, esta se concluye como verdadera y por ende las otras se pueden concluir como falsa y listo. Por último, yo creo que es la última para empezar con la parte práctica. Por último, en relación con los residuos de la forma de abajo, es decir, con esta, se ha calculado el estadístico Herrera de los mismos siendo igual a 0,40,6 con un p-value igual a 0,11. Por ende, eso significa que el contraste de Herrera indica que los residuos no son normales ni siquiera al 10%. El contraste indica que los residuos no son normales al 10% de significancia. Los residuos son claramente no estacionarios. ¿Qué es lo que concluye uno? El contraste de Herrera, ¿qué era lo que evalúa? La normalidad de los residuos. Dado que el p-value que me están dando es 0,11, concluyo que es mayor a 0,5. Por ende, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Por ello, ¿qué es lo que yo concluyo? Que la opción B
la opción de que el contraste indica que los residuos son normales al 10% de significancia es la correcta. ¿Por qué la A es falsa? La A es falsa porque afirma que los residuos no son normales, lo cual es falso porque ya contrastamos que mediante el pi-vario del Harkevera sí lo son. Y la C es falsa porque el test no mide la heterostasticidad, sino que mide la normalidad de los residuos. Es decir, no mide si es estacionario o no, lo que mide es si es normal los residuos como tal. Ahora bien, vamos con la parte práctica de los modelos. Listo, ahí estaré ya compartiendo esa pantalla. Ok. La primera pregunta, ¿qué es lo que me están preguntando? Ok, antes de empezar, nos están dando el siguiente modelo, es decir, las importaciones son explicadas por el PIB más inversión más un término de perturbación. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que yo siempre tengo que hacer es el MCO. Entonces sería LS, importaciones, el AC, explicada por el PIB, pongo la variable PIB y pongo la variable inversión. Lo corro y listo. Primera pregunta, los residuos del modelo siguen una distribución normal. ¿Cómo yo lo hago? Me voy a la parte de View, me voy a la parte de Residual Diagnósticos, diagnósticos de los residuos, y me voy aquí a la parte del histograma. Le doy clic y listo. Aquí analizo lo siguiente. ¿Qué es lo que yo me puedo dar cuenta? Lo importante aquí es ver la probabilidad del Harkevera. Como el Harkevera, el p-value del Harkevera es menor a 5%, ¿qué es lo que se concluye? Que el modelo no tiene una distribución normal dentro de los residuos. Y listo. Ya con esa parte terminamos. La siguiente pregunta. ¿Qué se puede decir sobre la presencia de multicolinialidad dentro de los mismos? ¿Cómo yo me di cuenta de esto? De la siguiente manera. Me voy a la parte de View, me voy a la parte de coeficiente de los diagnósticos y le doy en la parte de factor de la variancia de la inflación, del FIB. Y listo. ¿Qué es lo que yo analizo de esta parte? Lo que yo analizo de esta parte es la parte que dice Centered Fit, BIF, o como quieran verlo. Si son mayores al 10%, o perdón, a 10 unidades, se concluye que hay multicolonialidad severa. En este caso, ¿qué es lo que yo me di cuenta? 17 es mayor que 10. Por ende, hay multicolonialidad dentro de las variables. Listo, ya con esa parte terminamos. Otra forma de darse cuenta es con el análisis de covariancia. ¿Cómo yo lo hago? Se hace de la siguiente manera. Control clip a las importaciones, control clip a la inversión y control clip al PIB. Luego le doy clic derecho, le doy donde dicen open y lo abro como grupo. Listo. Me voy a la parte de view y en la parte de view voy a análisis de covariancia. Le doy acá, me va a salir la covariancia y le tengo que dar clic donde dice lo de la correlación. Le doy clic donde dice lo de la correlación y le doy OK. Y aquí ya veo tanto la covariancia del modelo como la correlación del mismo. ¿Cómo se analiza esto? La diagonal siempre va a ser 1, 1. Pero lo importante de esto es ver siempre el triángulo inferior. Por ejemplo, una correlación de 0,95 entre importaciones e inversiones es muy alta. Por ende, se concluye que hay una correlación muy importante ahí. Igual para importaciones y PIB. Y también para PIB inversiones. Por ende, ya con esto termino de confirmar que hay una correlación de las variables. Por ende, al haber correlación, se concluye multicolonialidad de las mismas. Ahora bien, en la prueba de heterozisticidad, igual, hacemos el MCO, vamos a la parte de View, en la parte de View vamos a recibir los diagnósticos y vamos a
los pruebas de heteroscedesticidad, perdón. Nosotros en la teoría vimos muchas. Vimos el Bruce Pagano-Gottfried, vimos la de Harbin, vimos la de Gletzer y la de White. Y yo creo que también la de Test Wizard. Por cuestiones de tiempo, en el examen siempre les sugiero que hagan dos. La que sí o sí siempre tienen que hacer es la de White. Le doy a la de White y veo que es menor del 0,5. Por ende, ¿qué es lo que concluyo? Que tengo heteroscesticidad heteroscesticidad en el modelo. No, perdón, tengo homoscesticidad dentro del modelo por ser menor a 0,5. Luego, contrasto con la otra prueba de heteroscesticidad para ver, ya sea en este caso con la Bruce Pagano-Griffith, y se concluye lo mismo. Es decir, hay heteroscesticidad dentro, heteroscesticidad dentro del modelo. Sí, listo, con esa parte ya. ¿Qué sugiere para corregirla? Como lo hemos visto anteriormente, lo doy aquí a Yes, vuelvo a correr el MCO, me voy a la parte de estimar, me voy a la parte de opciones y le voy aquí en covariance método. Y aquí le doy Uber-White. Por ende, ¿cómo se puede concluir o cómo se puede arreglar esto? Mediante el método Uber-White, ya que el método Uber-White ayuda o soporta problemas de heteroscesticidad dentro de los residuos. Y listo. Lo vuelvo a, le doy clip, le voy a aceptar y le vuelvo a aplicar la prueba para ver si se corrigió o no. La siguiente pregunta. ¿Hay presencia de autocorrelación dentro del modelo? ¿Cómo me doy cuenta yo? Deme un momento para volverlo a poner como estaba. Listo. ¿Cómo yo me doy cuenta si hay autocorrelación dentro del modelo? En este caso, como no hay una variable rezagada, todas son a nivel, puedo utilizar el Durbin-Watson. Un Durbin-Watson debajo de 2, o en este caso en 0,5, es decir, de 0,38, me está indicando que hay una autocorrelación fuerte dentro de los residuos. Listo. Ahora bien, ¿cómo yo confirmo esto? Lo confirmo mediante la prueba de LM. ¿Cómo se hace? Igual, me voy a la parte de View, voy a recibir el diagnóstico de los residuos y le doy aquí donde dice Serial Correlation LM. Le doy clip, lo dejo en 2, le doy OK. Si es menor a 0,5, se concluye que hay autocorrelación serial. Si es mayor, se concluye que no hay autocorrelación serial. En este caso, al ser menor, está en consonancia con lo que dijo el Durbin-Watson. Es decir, hay autocorrelación en los residuos. Y listo. ¿Cómo yo lo soluciono? Un poco más de lo mismo, como lo vimos con el Uber-White. Voy a la parte de Estimate, voy a la parte de Options, voy a la parte, le doy aquí donde dice Ordinary, y le pongo el método New Way West. Le doy Clip, le doy a aceptar, y en teoría ya se tuvo que haber corregido la autocorrelación, o esa es la forma en la que se tiene que corregir la autocorrelación. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿qué podría indicar de la estacionariedad de las series de tiempo utilizadas y cómo podría afectar el modelo estimado? Esta es más que todo una pregunta teórica, es decir, ustedes nada más tienen que ver la naturaleza de la serie, es decir, son series económicas, el PIB, la inversión y las importaciones. Son series no estacionarias, es decir, no siguen una media constante y dependen mucho de la variable, de la variancia. Ahora bien, pero ¿cómo yo me doy cuenta que realmente son estacionarias o no? De la siguiente manera. Me voy a View, me voy a Residual de los diagnósticos y le doy donde dice correlograma. Le doy clic, lo dejo así y listo. Como lo habíamos visto o como lo tuvieron que ver con Amoretti, si las barras azules salen de estos rangos,
ya es un indicio de que no hay estacionariedad. Es decir, perdón, que hay estacionariedad como tal. Ahora bien, ya para concluir, eh, perdón, que no hay estacionariedad, perdón. Ya para concluir, si hay o no dentro de las variables, ¿qué es lo que puedo probar o qué es lo que puedo aplicar? La prueba de ADF aumentada y tanto la prueba como, más que todo la prueba de raíz unitaria. Por ejemplo, agarro una variable, la abro normal, me voy a la parte de view y voy donde dice unit root test. Le doy en standard unit root test y aquí le meto ya sea la prueba aumentada de Dickey Fuller o la prueba de Phillips Perron como tal. Le da cualquiera, ponemos donde dice tendencia más intersecto y le damos OK. Al ser mayor que 0,5, se concluye que hay no estacionariedad dentro de la variable. Si fuera menor que 0,5, habría estacionariedad dentro de la variable. Es decir, se concluye que el PIP tiene que no es estacionario, que no responde a un proceso estacionario. Igual, yo creo que la prueba de Ingrid Granger, creo que también era acá. No, yo creo que era abriéndolos en grupo. Igual, control clip, los abro como grupo, me voy a la parte de view, me voy a unit road stats, cross sections, y le doy, no, creo que aquí no era. Deme chance para revisar a dónde era. Vamos. Voy. Listo. Era acá, ajá. Sí, era aquí. Se abre como grupo. Voy a Cointegration Test y le doy en la parte de Singler Equation. Y aquí ya me sale la prueba de Engler-Ganger. Le digo OK y veo cuáles están, por así decirlo, mayores al 0,5%. En este caso, solo la inversión es mayor al 0,5%. Por ende, no rechazo la hipótesis nula de no cointegración. Es decir, los residuos de la regresión de cointegración son no estacionarios para la variable inversión. En el caso de importaciones y del PIB, serían sí estacionarios como tal. Y por último, ya con eso se concluye la parte práctica del, del modelo como tal. Ahora bien, esas son algunas medidas como tal, para corregir los problemas como la multicollinealidad, la heteroscedacidad, la autocorrelación o para ver la estacionariedad como tal. Amoretti no las pide, pero igual se las puse dentro de la respuesta del examen para que las tengan a mano y para que sepan cómo corregir cada problema como tal. Y cositas, sinceramente sí, repasen lo de las pruebas de hipótesis y como tal, para que sí les quede claro cómo es que se analiza cada una de las variables. Y yo creo que sería todo eso, chiquillos. O sea, si tienen alguna duda, me la pueden compartir. Si no, nos veríamos ya en la siguiente tutoría como tal. Los escucho.